7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 30 de agosto y el día viene con tormentas y con el regreso de millones de españoles. Dejan la playa, la montaña, la siesta y vuelven a la rutina. Septiembre con la vuelta al cole, con los propósitos de arranque de curso, ya saben, el gimnasio, el inglés, la dieta, a ver cuántos se cumplen. Bueno, finiquitamos agosto y cualquiera que haya estado desconectado de las noticias y vea el resultado de los índices bursátil a final de mes, pues pensará que no ha pasado nada, que este ha sido un mes tranquilo. Sí, tranquilo. Ha sido un mes más que movidito, nada de plácido. Les cuento. A principios de agosto la bolsa japonesa bajó en 3 días un 20% por el riesgo latente de los 20 billones de dólares estimados en carry trade japonés, es decir, en préstamos en yenes a tipos de interés ínfimos, invirtiendo dichos importes en otros mercados. La tensión entre Irán e Israel ha aumentado. La guerra entre Rusia y Ucrania ha tomado una nueva dimensión al atacar y conquistar Ucrania, territorio ruso con armamento y respaldo de la OTAN. En Reino Unido han tenido numerosas revueltas antimigración con miles de detenidos. Powell ha anticipado el inicio de las bajadas de tipos de interés. Ford se convierte en la primera marca automovilística que cancela el lanzamiento de nuevos coches eléctricos. Y además, la Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono. ¿Agosto tranquilo? ¿Agosto aburrido? Ya. A falta de la última sesión de agosto en las bolsas, tenemos un mercado animado por los últimos datos macro. Inflación provisional de agosto en España y Alemania que da argumentos al Banco Central Europeo para bajar tipos en la reunión del 12 de septiembre. Esto es lo que descuenta ya el Euribor. Ayer el Euribor marcó su tercer nivel más bajo de agosto, rompiendo la barrera del 3,1%, con lo que la media mensual se modera casi un punto respecto al 4% alcanzado en agosto del año pasado. Para una hipoteca de 150.000 euros, esto le puede suponer hasta 90 euros al mes de ahorro. La relajación progresiva de las condiciones crediticias para consumidores y para empresas europeas de cara a los próximos meses puede dar un impulso tanto al consumo como a la inversión, que arrastran una clara atonía en lo que va de año. Quizás también anime la inversión, porque hay un dato que nos preocupa, que nos duele y que nos inquieta. Los depósitos de los hogares caen en 13.800 millones de euros en julio. Esta podría ser una buena noticia si los españoles hubiéramos utilizado ese dinero para invertir, para colocarlo en productos que ofrezcan rentabilidad y que esa rentabilidad bata la inflación. Pero no, va a ser que no. Mucho me temo que hemos sacado dinero de la hucha para afrontar el verano. Ya sabe usted, el hotel, el crucero, el vuelo, la cervecita, el arrocito. Ya sabe lo que tiene el verano y el merecido descanso. Gasto, consumo y en septiembre Dios dirá y ya nos apretaremos el cinturón y ya comeremos tortilla francesa. En las bolsas, los índices en máximos. El DAX es el último en apuntarse récords y se convierte en el mejor de Europa en el año. Sube un 12,9% desde enero, apoyado en el escenario de desinflación y resistencia económica, algo que compensa la languidez de las cotizadas exportadoras. En renta fija entra dinero, se ha visto especialmente en los fondos cotizados en bolsa, los ETF de bonos del Tesoro norteamericano. Los inversores han invertido 12.200 millones de dólares en ETF de bonos soberanos norteamericanos en lo que va de año. Este año está siendo muy bueno para los ETF de gestión activa, ya que se acercan al billón de dólares de volumen patrimonial. Y ojo, esto no ha hecho más que empezar, porque es un vehículo que acoge lo mejor de la gestión activa, que es el intentar batir a los índices, y lo mejor de la gestión indexada,
que es ese paraguas que le permite ser muy eficiente, muy rápido, muy transparente y al mismo tiempo ofrecer costes muy bajos. Más allá de los mercados, ojo a la inflación y a un elemento, el aceite de oliva. Podría darnos un respiro en septiembre. Desde julio del año 2020, el precio del aceite de oliva se ha encarecido un 170%, siendo el componente de la inflación que ha escalado más en vertical. Sin embargo, algunos supermercados han anunciado que, debido a una buena producción y pensando que la próxima vendimia será buena, bajarán los precios de forma brusca. ¿Gancho para que llenemos el carro de la compra la próxima semana? Puede que sí, pero los productores dicen que las reservas no están bollantes. De ello nos vamos a ocupar en la entrevista a Capital. También le hablaremos en la tertulia del nuevo curso político, del cupo catalán, de los presupuestos y también de la inmigración por las últimas declaraciones de Pedro Sánchez. ¿Necesita nuestra economía y nuestra sociedad 250.000 inmigrantes cada año? ¿Lo necesita el mercado laboral para cubrir la escasez de mozos, de almacén, de camareros o de transportistas? Vamos a intentar encontrar respuesta. Es viernes y viene cargadito. Gracias, bienvenidos, titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. La Oficina Estadística de Estados Unidos publica hoy el PCE deflactor, el indicador clave para la política monetaria que marque la Fed de aquí a final de año. Y del que se espera que se mantenga sin cambios en el 2,5% y no altere, por tanto, la hoja de ruta de la Reserva Federal. Roberto Scholtes, analista de Singular Bank. Sí, es el que realmente vigila la Fed, no tanto el IPC, que en el caso de Estados Unidos está bastante contaminado por algunos elementos, como una renta ficticia imputada a los inquilinos, a los propietarios de vivienda, y el PC en Estados Unidos sí que está más cerca del 2,5%, y eso es lo que da pie a que la Fed el 18 de septiembre pues por fin empiece también a recortar sus tipos. También conoceremos hoy el dato de inflación en la zona euro del mes de agosto, del que se espera que se mantenga sin cambios en el 2,6%. Ayer conocíamos la desaceleración del IPC en Alemania, el 1,9%. Roberto Tomás, asesor de multigestión Basalto USA. Un apoyo para que el BCE pueda continuar rebajando los tipos de interés, ¿no? Las tasas de interés en Europa. Y poco a poco lo que sí que vamos viendo es que tanto en Europa como en Estados Unidos pues la inflación se va moderando, todavía no está en los niveles exigidos o que quieren ver los bancos centrales, pero poco a poco están llegando. Magyar Wagon retira su OPA, su oferta pública de adquisición de acciones en Talgo, tras el veto del Gobierno. En cualquier caso, la compañía tiene previsto recurrir la decisión del Gobierno. Una vez despejado el camino, la checa Skoda podría seguir negociando con Talgo para fusionar los negocios. Además, Bruselas ha avalado el veto del Gobierno de España a la OPA húngara sobre Talgo. Esto lo analizaba Rafael Ojeda de Fortich Fund. Yo, por un lado, entiendo la posición española, porque hasta cierto punto, efectivamente, algo huele a podrido en Dinamarca, ¿no? Y podría, efectivamente, aquí haber algún tipo de injerencia por parte de Rusia. Pero yo creo que es la excusa perfecta para evitar que una compañía española, que el gobierno entienda que es estratégica, porque tiene una patente interesante, pues caiga en manos de un país de fuera. Junts exige más inversión en las cercanías de Cataluña como primera condición para apoyar los presupuestos de 2025. El diputado Isidre Gavín denuncia maltrato a las inversiones que recibe la región y asegura que la red ferroviaria falla más que una escopeta de feria. La normalitat de Catalunya és que els serveis operats per Renfe fallin més que una escopeta de fira. Un promig de 2,4 incidències diàries. Segons la Cambra de Comerç de Barcelona, han fet perdre més de 1 milió d'hores als passatgers. Segons PIMEC, el desastrós servei de Rodalies cada dia suposa pèrdues de 3,2 milions d'euros en productivitat. Acusaciones de las que se defendía el ministro de Transportes, Óscar Puente, señala que el 50% de las incidencias ferroviarias se dan en Cataluña. La mitad de las incidencias ajenas a la infraestructura que se producen en toda España, la mitad de los actos por vandalismo, arrollamientos, etcétera, etcétera, se producen en Cataluña. La mitad de los de toda España. Tengo que decirle, por ejemplo, que los apedreamientos de trenes no se producen en ningún punto de España, salvo en Cataluña. Y yo creo que esto, alguna pedagogía tendremos que hacer al respecto, ¿no? ¿Tiene la culpa Adif de que le corten 40 metros de catenaria? ¿De que en Cataluña se produzcan tantos robos de catenaria? ¿Quién es el responsable de la seguridad en Cataluña?
Los ministros de Defensa de la Unión Europea se reúnen de manera informal para abordar la guerra de Ucrania. Después de que el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, apuntara ayer al levantamiento de restricciones en el uso de armamento donado a Kiev. Hoy conoceremos las ventas minoristas de España en el mes de julio. Y Francia difunde su PIB del segundo trimestre y el dato de inflación de agosto, un dato que también se conocerá en Italia, que a su vez dará cuenta del dato de desempleo de julio, una referencia que también publicará Alemania. Y en Estados Unidos, atentos al dato de confianza del consumidor que elabora la Fed de Michigan, y en el ámbito empresarial hoy presenta resultados la española Nicolás Correa. Los mercados se recuperan tras las cifras de PIB y el paro allí en Estados Unidos. Y con confianza en que el PCE deflactor no altere la hoja de ruta de la política monetaria, números verdes en las plazas chinas, como el Hansen de Hong Kong y el índice de Shanghai, avances para el Hansen del 2,3%, ganancias más moderadas en el Nifty 50, la bolsa de Bombay, avances para Tokio del 0,75%. Y hasta ahora, los futuros sobre las principales plazas europeas anticipan una apertura levemente alcista, avances del 0,1% para el DAX extragermano, para el FTSE 100 londinense, subidas del 0,32% para el Eurostoxx 50. El futuro sobre el IBEX 35 con más dudas, corrigiendo un tímido 0,06%. El IBEX 35 que va a arrancar este viernes desde los 11.358 puntos, subía ayer un 0,23%. La justicia venezolana amenaza con detener al opositor Edmundo González si no comparece ante la Fiscalía. Ha sido requerido para que explique por qué difundió unas actas electorales en el sitio web. Se le imputan cargos de conspiración e instigación a la desobediencia. Tarek William Saab es el fiscal general de Venezuela. ¿Quién es él para desobedecer las leyes? Después que da el resultado, ¿por qué? Entonces yo pregunto y él debe responder, ese CNE entonces ya no sirve, ya no existe, ya no tiene supuestamente cualidad. Y entonces sí lo tiene una página privada donde la compras tú en Amazon y luego... María Corina Machado asegura que Edmundo González no acudirá a la citación de la Fiscalía y denuncia que en las próximas horas podría ser allanada su casa. Creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa en las próximas horas, invadiendo la casa, la residencia, donde por supuesto él no está, porque está resguardado, al igual que yo. Mi oficina fue ultrajada, la vandalizaron, se llevaron todos los equipos. Obviamente no va a ir de mí. Mientras la Unión Europea no reconoce a Maduro como presidente, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea. Consideramos que la victoria electoral que él proclama no ha sido probada. Y como no ha sido probada, no tenemos por qué creerlo. Kamala Harris defiende sus cambios de opinión en su primera entrevista como candidata. Lo que mejor define, lo más significativo de mi perspectiva política y de mis decisiones es que mis valores siguen siendo los mismos, señalaba la candidata demócrata en la CNN, que además aseguraba que está dispuesta incluso a incluir a un republicano en su gabinete si es elegida presidenta. Israel y Hamas acuerdan 3 días de pausa humanitaria en Gaza para vacunar de la polio. Después de que la Organización Mundial de la Salud alertara del primer caso en 25 años en un bebé de 10 meses que no estaba vacunado. Borrell ha planteado los 27 sanciones a la Unión contra los ministros israelíes. La campaña de vacunación comenzará el domingo en el centro de la franja. Y en clave nacional, 2 apuntes. Primero, Pedro Sánchez reitera su defensa de la migración ordenada frente al infierno de la irregular. En el cierre de su gira por África, en Senegal, presume de coordinación y colaboración con los países de origen y aboga por seguir fortaleciéndola. No es un cuento de hadas, pero es necesaria y es conveniente, tanto para los países de origen como también para los países de destino. Y subrayo de nuevo, de la migración ordenada, porque la irregular es directamente un infierno que lleva a situaciones extremas de explotación, de desigualdad para el propio migrante y sobre todo entraña un riesgo muy evidente de muerte. El Partido Popular afea el cambio de postura al juicio del presidente. Miguel Tellado, portavoz de los populares en el Congreso. 24 horas después, ayer, Sánchez apostaba por deportaciones masivas de los inmigrantes que hayan llegado de forma irregular a nuestro país. Yo, sinceramente, no sé a qué Sánchez debo contestarle. Es evidente que hay una falta de política migratoria en España desde el minuto 1 de la llegada del gobierno de Sánchez. Y este viernes comienza la operación Retorno del Verano, en la que se prevén 4,7 millones de viajes por carretera. Un operativo que comenzará a las 3 de la tarde y concluirá en la medianoche del domingo. En total, la DGT asegura que este mes dejará más de 45 millones de desplazamientos por las carreteras españolas, hasta 95 millones sumando julio y agosto. Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía. Hoy me acompaña José María Triper. Triper, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Pues buenos días. ¿Qué tal tu verano? Pues el verano bien hasta que llegué a Madrid la semana pasada, pero no por venir a Madrid, sino por el funcionamiento de los autobuses de la empresa municipal de transportes. Hay líneas que funcionan peor que los trenes de Óscar Puente, ¿no? Ah, bueno. Uy, ya me estás provocando, ¿eh? Sí, a ver si se entera. Oye, te digo, toda esta semana en determinadas líneas, intervalos entre 17 y 25 minutos entre coche y coche, ¿eh? Bueno. Te digo, en varias líneas diferentes y en horas además que no eran horas raras, Ya. horas de 9 de la mañana, 11 de la mañana. Así funcionan los autobuses. Y luego te dicen que no tú utilices el coche, pero el automóvil privado. Aviso navegantes, y hay otro argumento para Óscar Puente. Me acompaña también... No, este va Martínez Almeida. Raúl Sánchez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Oye, muchas gracias por venir aquí a esta tertulia y por incorporarte a esta rueda de invitados. Encantada de tenerte en este estudio. Pues un placer, y te diré que, fíjate, yo escuchaba Radio Intereconomía hace 25 años. ¿Ah, sí? Sí, cuando estaba en la universidad. Mira. Te escuchaba además a ti en Cierre de Mercados. Ah, bueno, es que Cierre marcó. Por eso, entonces es un honor estar aquí después de tanto tiempo, además, escuchando Aunque me haces mayor, No, pero no mayor, eso es que tienes una experiencia muy positiva y nos has marcado a muchos... Y empecé muy jovencita. A muchos oyentes, entonces es un placer estar aquí porque ya te digo que empecé a escuchar Radio Intereconomía desde que estaba en la universidad, me acuerdo perfectamente.
y me sorprendió esta cadena pues por la novedad, por cómo hablaba de la economía, me gustó mucho y me enganchó. Así que un placer estar aquí. Bueno, encantada. Me acompaña Antonio Morales. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal tu verano? Uy, muy lejitos. Ay, sí, porque no te veo con mucho color, ¿no? No, me fui a Australia. Es verdad, sabrá tu hijo. Sí, ¿Y qué tal por allí? No, maravilloso. Lo que pasa es que está muy, muy lejos. Muy lejos, ¿verdad? Sí. Claro, 24 horas de avión con una parada que es el viaje más corto, al final te deja tocado cuando llegas. Pero ¿Y la economía va como un cohete? La economía va como un cohete, o sea, allí sí que se nota. De hecho, yo creo que ellos tienen un potencial enorme. Hay muchísima mano de obra, tanto de China, o sea, tiene mucho chino, mucho indio. Muy regulado el tema de la inmigración, eso sí lo puedo decir, porque lo tienen todo, hay que hacer un montón de trámites. Pero sí se nota en las construcciones, sobre todo estuve en la parte oeste y luego en Perth y luego estuve en Sydney, y en Perth se notaba que es una ciudad que está creciendo rápidamente. O sea que sí, Australia tiene minas y tiene mucha materia prima, que eso, pues lógicamente le hace tener un papel muy relevante. Pues bienvenido a la realidad. Y, a la cruda realidad. Yo es de los puntos del mundo que tengo ahí pendientes por visitar. Bueno, entre los asuntos del día, enseguida vamos a hablar de migración, vamos a hablar también de inversión en Cataluña, de caos ferroviario, de lo que queráis. Pero uno de los temas es la inflación, lo conocimos en el día de ayer, parece que los precios pues nos están dando un respiro desde hace ya varios meses, pero hay un elemento que desde el año 2020 lleva una subida del 170%. Es el aceite de oliva. Sin embargo, hay algunos supermercados que han anunciado que en septiembre vendrán precios importantes en el precio del litro del aceite de oliva. Vamos a ocuparnos de ello. Me acompaña Rafael Sánchez de Puerta, que es presidente del sector aceite de oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España. Don Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes. ¿Qué le parece a usted el hecho de que algunos grandes supermercados estén haciendo campaña con futuras bajadas en el precio del aceite de oliva? ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, yo creo que quizás estamos precipitando demasiado los acontecimientos, ¿no? Es verdad que que el aceite de oliva siempre ha sido un producto reclamo en la distribución, lo cual siempre nos ha venido muy bien al sector productor, porque al final nos ayuda a vender más volumen de aceite, que es de lo que se trata, pero y hay muchas ganas en la distribución de bajar el precio, pero la realidad del mercado yo creo que todavía es diferente y vamos a ver qué pasa en estos meses. Pero si bien es verdad que la situación de la próxima campaña podrá empezar a ser diferente, todavía quedan varios meses para que esto ocurra, ¿no? Hasta el mes de noviembre no empezará la próxima campaña de manera generalizada y entre tanto nos tenemos que conformar con lo que tenemos. Lo que tenemos ahora mismo es muy poco. Porque habla usted de la situación. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo se espera que sea la producción y está siendo la producción del aceite de oliva? Bueno, hemos pasado 2 campañas donde hemos tenido una producción absolutamente caótica como consecuencia de la sequía. Hemos estado muy por debajo de lo que debería de ser una media normal en España. Y esa caída de producción tan grande, tan importante, ya digo, por debajo de la mitad, pues es lo que ha provocado que estos 2 años hayan sido tan extraños en este sector, ¿no? Con unos precios que no habíamos conocido nunca ni nos podíamos imaginar. Pero lo cierto es que en los últimos años, afortunadamente, el mercado de este producto ha ido creciendo y en un momento dado nos hemos encontrado pues que no había disponibilidad de productos para poder atender los mercados. Y eso, como pasa en el aceite y en cualquier otro producto, hablemos del que hablemos, pues lo que provoca una subida de precios. Eso es lo que ha pasado en estos 2 años y ahora pues nos encontramos con unas perspectivas de cosecha que pueden aproximarse más a la normalidad, ¿no? Afortunadamente, el año pasado tuvimos una campaña donde llovió algo más. La Semana Santa yo creo que nos cambió completamente el panorama en este sector por la lluvia que tuvimos y pues nos acercamos a una campaña que se puede aproximar más a la normalidad. Nosotros creemos que no va a ser una campaña excepcionalmente alta, pero sí va a estar más próxima a la media y eso pues lógicamente hará que los precios pues también empiecen a ir a la normalidad. Claro, porque pero la será cotización para la campaña próxima. Claro, la cotización del aceite en origen ¿ha bajado? Bueno, está teniendo altibajos.
está teniendo muchas presiones hacia arriba, hacia abajo por parte de los compradores, pero que al final no se acaban de materializar porque al final la oferta y la demanda es una ley que es tozuda, ¿no? Y ante eso poco podemos hacer. Ante la falta de productos, pues al final la realidad vuelve a imponerse y los precios vuelven a subir. Hemos tenido efectos de bajada, como por ejemplo una cosa muy importante que ha sido la bajada del IVA, el poner el IVA al 0%. En un producto con estos precios, pues esa reducción del IVA se ha notado mucho. Y bueno, pues yo creo que hay mucha presión para bajar los precios, pero como digo, la disponibilidad es la que hay muy poco aceite y hasta el mes de noviembre no tendremos aceite nuevo, con lo cual tendremos que esperar ese momento para que de verdad, de manera generalizada, podamos ver en los mercados una bajada que de verdad empieza a notarse. Entre tanto, yo creo que es precipitar los acontecimientos. Claro, porque me está diciendo que las reservas son escasas. Muy escasas. Ahora mismo estamos en una situación yo creo que no habíamos conocido nunca, ¿no? Estamos en cifras que están absolutamente ajustadas para lo que está haciendo el mercado, que por otra parte ha tenido que caer mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que sea bajar los precios, al final lo que lleva consigo un aumento del consumo, con lo cual puede provocar hasta falta de productos, ¿no? Esto nunca pasa porque al final el precio siempre lo acaba regulando. Pero yo creo que nos estamos adelantando, yo diría que 3 meses. Entonces, ¿usted cree que los supermercados se están adelantando, equivocando a la hora de anunciar esas bajadas importantes al precio del aceite de oliva y lo hacen por una presión del cliente final? Bueno, yo creo que hay mucha presión también a nivel de la distribución por conseguir cuotas de mercado. Yo creo que uno de los índices que siempre se utiliza para ver el volumen, para ver cómo va el volumen de venta en la distribución es el aceite de oliva y yo creo que ahí hay bastante batalla comercial, ¿no? Bueno, yo creo que es una bajada que se va a producir, pero como digo, me da la impresión de que se está hablando de ella demasiado pronto. Quizás hubiera sido mejor el habernos esperado, haber pasado estos meses, yo creo que con mayor tranquilidad, con la situación, arrastrando un poco la situación que teníamos y que ya venía desde hacía bastante tiempo, y bueno, y haber esperado al comienzo de la próxima campaña para que de verdad se empiece a ver de manera real esta bajada, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo estamos en una situación, yo creo que de las más tensas de mercado, porque nunca habíamos vivido una situación donde haya tan poca disponibilidad de aceite en este momento. Los últimos datos del Ministerio es que la cifra que nos daba a final de julio era de una disponibilidad absolutamente baja, ¿no? Y a esa fecha pues teníamos todavía que cubrir la demanda del mes de agosto, septiembre y octubre como mínimo, ¿no? Y bueno, pues nosotros siempre lo decimos, el año que viene pues la campaña próxima será otra realidad. Ahora lo que tenemos que concentrarnos es en terminar esta campaña de la mejor manera posible, que el consumidor tenga aceite a su disposición siempre y como hemos hecho hasta ahora, y yo creo que eso se ha cumplido perfectamente. El consumidor nos ha demostrado que sigue siendo fiel a este producto. Es verdad que se ha bajado mucho el consumo, pero yo creo que no ha sido porque se haya sustituido por otros aceites, sino porque se ha disminuido a la hora de consumirlo, pues se ha gastado menos, y yo creo que todo el mundo está esperando pues esa vuelta a la normalidad, que vuelvan los precios a su sitio, que vuelva la producción a su sitio, para que podamos recuperar los mercados. Yo creo que eso es lo que todo el mundo está esperando. Pues nada, veremos cómo arranca la nueva temporada, cómo arranca septiembre, si los supermercados les escuchan esas cadenas de distribución y entran en razón, porque las reservas están muy ajustadas, y veremos si la demanda sigue aguantando. Don Rafael Sánchez de Puerta, presidente del sector aceite de oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya bien la vendimia. Un abrazo fuerte. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. ¿Realmente veis que hay presión por parte de los supermercados, de las cadenas de distribución para bajar los precios, o creéis que es más que necesario un ajuste de precios? Porque el otro día veía la lista de productos que más han subido de precio desde el año 2020 y el aceite de oliva está a la cabeza. Luego sí están los hoteles, los vuelos, los cruceros, la luz, pero el aceite de oliva un 170%.
A ver, mira, tengo dos gorros. Si me pongo el gorro de Jaén, porque mi familia es de ahí, tenemos olivos, lo que te puedo decir que este verano cuando llevaba a mi madre, sí es verdad que no se podía comprar en la cooperativa aceite, no había. O sea, es decir, aceites especiales no había. Pero sí el campo se había notado muchísimo la lluvia, con lo cual recordemos que las campañas de aceite son finales de noviembre, principios de noviembre, depende de cómo venga la temperatura, con lo cual se empezará a tener aceite a partir de finales de noviembre, principios de diciembre. Ahora mismo, lo que sí es verdad, lo que han dicho, que el inventario es muy bajo. Por lo menos en Jaén se notaba mucho la falta, pero de todo tipo de aceites, O sea, es decir, desde los más... el primer pensado, eso ya es impensable, o sea, eso ya no se podía comprar. Si me pongo el otro gorro, que es el que yo escribí un libro sobre gestión por categorías y trade marketing hace años, estamos hablando de una categoría de destino. Se le llama categoría de destino a aquellas que los consumidores utilizan para elegir el establecimiento donde van a ir a comprar. Entonces, obviamente, a la vuelta de vacaciones, donde las neveras están vacías, las cadenas de supermercados lo que utilizan son de categorías de destino como palancas, como elementos de atracción para esa gran compra de relleno de la nevera. Y obviamente ahí un papel relevante pues puede estar el aceite. Ahí es cuestión de cada uno de ellos cómo hayan podido tener unos inventarios suficientemente importantes como para poder incorporar esas promociones tan agresivas, pero lo que buscan es, desde luego, atraer para vender todo lo que sería el carro de la compra. Raúl, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, en teoría la producción de aceite depende mucho, lógicamente, del tiempo, ¿no? De las lluvias. Afortunadamente este año hemos tenido unas lluvias considerables, cosa que va a permitir aumentar la producción y bajar los precios. Sí que es cierto que algunas cadenas de supermercados ya se están adelantando precisamente a la bajada de precios con el fin de atraer a la clientela, porque bueno, se puede ver ya unas botellas de aceite de 1 litro de aceite de oliva a 7 euros, cosa que antes era impensable. O sea, estábamos hablando de que hace unos meses estaban incluso por encima de 10. Hemos de tener en cuenta que es un elemento básico de la cesta de la compra de los españoles, teniendo en cuenta que pertenece a la famosa dieta mediterránea. Y en teoría, si va todo bien, esperemos que sí la evolución, pues la idea es que bajen los precios, ¿no? Entonces, veremos a ver si hay una competencia también entre las cadenas de distribución, lógicamente, para atraer a los clientes y poder hacer el resto de la compra. Pero como consumidor esperemos que sigan bajando los precios. Se habla de suelos de 5 euros aproximadamente. No creo que volvamos a precios de 3 euros de hace años. Pero bueno, ya con 5 euros nos podíamos dar con un canto a los dientes viendo los precios que hemos tenido hace unos meses. Sí. Bueno, comentaba Raúl la influencia del tiempo en la producción. Yo creo que las lluvias de estos días que hemos tenido han venido muy bien, tanto para el aceite de oliva, para el aceite y con los olivos, como por ejemplo para el vino también ha venido muy, muy bien, porque son los cultivos que se empiezan a recoger ahora de forma más próxima. Eso por un lado. En cuanto a la rebaja en los supermercados, a mí estoy de acuerdo en que más me parece una estrategia comercial que para atraer al cliente después de la vuelta de las vacaciones que obedezca a un descenso real de los precios. Y a mí lo que me preocupa es lo que pueda pasar a partir de septiembre, porque recordemos que a partir del 30 de septiembre la rebaja artificial de IVA que ha decretado el gobierno sobre determinados productos alimenticios desaparece. Entonces eso hace que vayan a subir los precios, evidentemente al subir el IVA. Entonces yo creo que a partir de septiembre puede haber una nueva subida de precios tanto en el aceite como en otros productos alimenticios. Me voy a la publicidad, a la vuelta. 2 temas importantes. Uno, inversiones en Cataluña, lo podemos ligar con el caos ferroviario. No sé si es mayor, menor en Cataluña que en la estación de Chamartín, algunos lo hemos sufrido. Y luego el tema de la inmigración, por estas declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez en esa mini gira por algunos países de África. Pues un día ha dicho que España necesita 250.000 inmigrantes cada año de aquí al año 2050, y al día siguiente pues ha dicho que cuidado, que hay que controlar la inmigración. A ver si me lo explicáis. Y luego, hoy es viernes. Buena noticia económica de la semana. Os voy a pedir publicidad y vamos con ello. Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas. En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Con el calor, tu piel pide a gritos que la hidrates. Con el dispositivo UFO 3 de Foreo consigue hasta un 126% más de hidratación y gracias a sus 4 tecnologías combate otros problemas como las manchas, las arrugas o el acné. Un 4 en 1 único en el mercado. Descubre este y el resto de dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. La tertulia capital. No es un cuento de hadas, pero es necesaria y es conveniente, tanto para los países de origen como también para los países de destino. Y subrayo de nuevo, de la migración ordenada, porque la irregular es directamente un infierno que lleva a situaciones extremas de explotación, de desigualdad para el propio migrante y sobre todo entraña un riesgo muy evidente de muerte. 24 horas después, ayer, Sánchez apostaba por deportaciones masivas de los inmigrantes que hayan llegado de forma irregular a nuestro país. Yo, sinceramente, no sé a qué Sánchez debo contestarle. Es evidente que hay una falta de política migratoria en España desde el minuto 1 de la llegada del gobierno de Sánchez. Bueno, Sánchez prometía 250.000 empleos en países con millones de inmigrantes y después el Ejecutivo decía, no, pero estamos hablando de inmigración controlada. ¿Necesita la economía española inmigración, 250.000 inmigrantes cada año, el mercado laboral, la actividad, la natalidad también, ¿no? La demografía. Efectivamente. Hombre, inmigración necesitamos en España, porque como bien dices, la natalidad en España que tenemos ahora mismo es muy baja, ¿no? De las más bajas del mundo. El tema es qué tipo de inmigración está llegando, qué puestos de trabajo se van a cubrir y si podemos dar los servicios necesarios a los inmigrantes que vienen. Estamos hablando de tema de sanidad, estamos hablando de tema de vivienda, porque claro, tenemos una serie de problemas detrás de la economía española que no estamos cubriendo precisamente las necesidades y si vienen inmigrantes, ¿podemos cubrir esas necesidades de inmigrantes? Esa es mi gran pregunta, ¿no? Lo que hay que ver es qué tipo de inmigración viene, de qué países y qué puestos de trabajo se van a cubrir, ¿no? O sea, yo creo que primero hay que hacer un estudio, tendría que hacer el estudio el gobierno, en este caso, de las necesidades que hay actualmente de puestos de trabajo que no se cubren porque los españoles, por lo que sea, no quieren trabajar y ver en esos países de origen si los inmigrantes quieren trabajar y tienen lo que comentaba antes, ¿no? Tienen los servicios para poder trabajar dignamente en España y cuánto tiempo sí se van a quedar, porque estamos hablando de que Pedro Sánchez habla de una inmigración circular, es decir, temporal, o es una inmigración, digamos, ya definitiva. Tripper, ¿tú cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, yo creo que efectivamente la migración en España es necesaria para controlar o para compensar lo que es la caída de la natalidad, caída muy fuerte de la natalidad, ¿no? Decía Raúl, estamos entre los países con más baja natalidad de Europa y no sé si del mundo. Eso por un lado. Ahora, vamos a ver, a mí lo que me está pareciendo es que el presidente del gobierno está cayendo en contradicciones muy importantes. Por un lado, habla de crear estos contratos de trabajo, 250.000. Bueno, esta fórmula yo creo que la propuso el Partido Popular hace un mes o mes y pico, porque es una fórmula que ya se está utilizando en España y se ha hecho sobre todo con países de América Latina y algo con países africanos, pero que está teniendo muy poco resultado efectivo. O sea, son muy pocos los trabajadores que se apuntan a esta fórmula, ¿no? Y luego, entonces resulta que en primer lo rechazó y luego lo propone. Y esa es una contradicción. La segunda contradicción es que de repente es con
con el tema de las expulsiones, ¿no? Los retornos, primero dijo que no, ahora dice que sí. Bueno, yo creo que lo importante aquí sería hacer un pacto de Estado y consensuado entre la oposición y además con los presidentes de las comunidades autónomas sobre la política de migración que necesita este país. Yo creo que la inmigración es necesaria, pero tiene que ser una migración regulada y controlada. Me quedo con, o sea, evidentemente estamos todos de acuerdo, hay un problema de natalidad y incluso algunas veces lo hemos comentado, la propia CEPIME dice que tienen carencias importantes en sectores como la construcción o como la hostelería. Evidentemente hay una falta de cierta mano de obra, lo cual es curioso porque seguimos teniendo una tasa de desempleo altísima y una tasa de jóvenes sin trabajo también alta. Eso genera una distorsión en la gente en la calle que no entiende cómo se va a traer gente si hay gente que está en desempleo. Eso hay que trabajarlo porque no solamente se trata de traer emigrantes que nos hacen falta por la natalidad, sino la capacidad que tienen luego esos emigrantes de estar cómodos y trabajar plenamente cuando llegan. No es lo mismo traer un emigrante que venga de países hispanoamericanos que tienen culturalmente el beneficio del idioma y otros serie de elementos que le permite ser una mano de obra prácticamente productiva desde que llegan, con sistemas educativos que ya pues tienen bastante parecido con el que pudiéramos tener aquí en Europa, que lo que nos puede pasar de África, donde ni el idioma lo manejan y probablemente tengan una serie de elementos culturales, incluso estructurales por su formación, que les permita recibir. A mí me parece que primero, el problema de la inmigración es un problema de toda Europa, no solamente es un problema español y por tanto requiere decisiones también macro, que estuvieran todos. Y desde luego estoy de acuerdo con Trippier que no puede ser un problema que solucione un gobierno, tiene que ser un problema de Estado. Y entonces, si me permites decir que por ejemplo, para controlar este tema de la inmigración, bueno, tenemos el ejemplo de Italia. La señora Meloni con el Plan Mattei, en lo que llevamos de año, ha bajado un 65% la llegada de inmigrantes. ¿Qué consiste este plan? Pues en poner dinero para reindustrializar los países de origen de los inmigrantes. Esa es una fórmula que se llevaba planteando desde hace mucho tiempo, pero que no se ha llevado casi nunca a efecto. Vamos, si tú das dinero de verdad, pero dinero de verdad que pueden ser 50.000 millones, que me parece que es lo que ha puesto la señora Meloni a disposición de Túnez y Libia, que es donde le va fundamentalmente su inmigración, y no, pues eso, 5 millones como ponemos en el gobierno español, que lo pone pues en Mali en menos de 1 millón de euros en caso de Mali, 5 millones en Mauritania. Con eso no resuelves nada. O sea, lo que tienes que hacer, y estoy de acuerdo contigo, tienes una política primero consensuada con las comunidades autónomas y con la oposición, un pacto de Estado, y en segundo lugar también una política a nivel de la Unión Europea, porque el problema no es solo de España, es un problema de Europa, porque muchos de los emigrantes que vienen a España después vienen de paso. Yo también me hago una pregunta, esos 250.000, ese dato ¿de dónde sale? Quiero decir, ¿lo ha dado el gobierno? Sí, pero lo dijo el presidente del gobierno. Pero ¿en base a qué? Es decir, ha dicho 250.000, que podría haber hecho medio millón. O sea, a mí me gustaría que... Sí, o 120.000. Claro, que explicara por qué ha dicho ese dato, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y en segundo lugar, sí que es cierto que el gobierno durante estos años ha hecho un acuerdo con distintos países del norte de África para darles dinero, pero que el problema que es la corrupción que hay en este tipo de países, ¿no? Que al final ese dinero pues termina muchas veces, no sabemos dónde termina, cómo termina, y realmente es como dinero que se tira pues y realmente no tiene ninguna utilidad. Es decir, habrá que cambiar la política y, como tú bien decías, esto es una política a nivel de España, pero a nivel de Europa también, porque no podemos olvidar que los inmigrantes pasan a España, pero muchos de ellos, por idioma, por cultura, suben luego a Inglaterra, a Reino Unido y a Francia, ¿no? Mencionabas tú también que hay aquí una falta de mano de obra en determinados puestos de trabajo. Estamos hablando de mozos de almacén, de camareros, de transportistas, pero también estamos hablando, por ejemplo, de médicos o desarrolladores web. ¿Esto cómo lo solucionamos? Hombre, a ver, hay que ver un poco más o menos, como tú bien decías, Susana, la falta de trabajo, digamos, es decir, los trabajos que ahora mismo nos están ocupando, que son trabajos en teoría, dependiendo lógicamente del sector que hay. Vemos a ver de dónde viene la inmigración, porque quizás determinados puestos de trabajo podemos cubrirlos quizás con trabajadores del norte de África, que tienen a lo mejor una
pues un físico o a lo mejor no tiene la formación adecuada para trabajos más específicos como puedan ser desarrolladores web o tema más de tecnología. Y el tema más, a lo mejor quizás de tecnología, medicina, etcétera, yo creo que por formación sí que es verdad que la zona de Sudamérica quizás tiene un aspecto, digamos, formativo, educativo, que pueda tener mayor cabida en la economía española. Yo creo que hay que saber diferenciar un poco el tipo de inmigración que pueda venir y qué puestos de trabajo van a ocupar. Yo simplemente comentaros un ejemplo. Como sabes, yo estuve 8 años viviendo en Colombia y en aquella época, desde Mallorca, hacía una falta específicamente de técnicos mecánicos en motores de barcas de recreo. Y nos solicitaron, yo era miembro de la Cámara de Comercio Española allí, estaba en la Junta Directiva, nos pidieron 700 técnicos y se identificaron en universidades en Colombia y vinieron, y esas personas venían con su visa para trabajar, y era por un tema muy concreto, porque había una carencia tremenda y que no se podían encontrar de técnicos para lo que era mantenimiento de todos los yates que había en Mallorca. Bueno, yo creo que es un poco un ejemplo de cómo se tiene que resolver. O sea, es decir, hay sistemas educativos. Nosotros, cuando hicimos el Bolonia era para que no solamente hubiera un mercado europeo en el que se pudiera mover el dinero, sino que también se pudiera mover el talento. Y evidentemente en ese pacto hay países en Hispanoamérica con los que se ha avanzado bastante en el tema de proyectos de homologación. Tú, como sabes, yo era decano en una universidad en Colombia y entonces pues teníamos muchos alumnos que luego venían y hacían procesos de homologación con algunos países. Es verdad que el idioma, o sea, todo lo que tiene que ver con servicios, es mucho más fácil traerlo de Hispanoamérica, obviamente por el idioma, pero también desde el punto de vista técnico también hay una oportunidad muy importante. Hay otro asunto, el tema de los presupuestos generales del Estado. Parece que Junts le está exigiendo más inversión al Ejecutivo en las cercanías de Cataluña como la primera de las condiciones para apoyar esos presupuestos de 2025. Ayer el diputado Isidre Gavín denunciaba el maltrato a las inversiones que está recibiendo Cataluña. Dice que sobre todo la red ferroviària necessita més dinero. La normalitat de Catalunya és que els serveis operats per Renfe fallin més que una escopeta de fira. Un promig de 2,4 incidències diàries. Segons la Cambra de Comerç de Barcelona, han fet perdre més de 1 milió d'hores als passatgers. Segons PIMEC, el desastrós servei de Rodalies cada dia suposa pèrdues de 3,2 milions d'euros en productivitat. Bueno, Junts tiene la sartén por el mango, va a pedir más inversiones, va a pedir todo. A ver, cuando estábamos hablando de la llegada de Illa y de eso, pues me dediqué a hacer unos números sobre el presupuesto, los presupuestos de Cataluña y cómo habían ido subiendo. La subida de presupuesto de Cataluña es tremenda. Estamos hablando de una comunidad autónoma con una deuda de 80.000 millones, cuando la deuda de la Comunidad de Madrid es de 35.000 millones. Estamos hablando de 1 millón de habitantes más en Cataluña que en Madrid. En Madrid somos 7, allí son 8. Y que realmente el déficit que tienen y el cómo lo están haciendo, pues obviamente siempre les va a faltar dinero porque están gastando el dinero no como deberían de haber hecho en haber hecho otra serie de infraestructuras. Es cierto que lo de la infraestructura en este caso de trenes no lo estaba sufriendo solamente Cataluña, no hay que ver nada más que en Madrid lo que está pasando y esa pérdida de horas seguro que también se puede analizar en Madrid. O sea, hay un tema que es desde el punto de vista de inversión en infraestructuras, pero es tremendo y me quedo un poco con el artículo que Trippier sacaba hoy en el periódico de cómo el gasto público no deja de subir y luego, sin embargo, no tenemos infraestructuras adecuadas. Bueno, ¿y esta cómo se explica? No, vamos a ver, si quieres, en el caso concreto de Cataluña, yo creo que hay primero una razón política y luego una razón económica. La razón política es que Junts necesita ahora compensar, vender sus logros, sacando logros al gobierno para compensar la pérdida de imagen que ha tenido tras el acuerdo de RC para investir a ella con el famoso concierto económico, concierto fiscal de Cataluña. Ese es el tema político. Entonces va a intentar exprimir al máximo a Pedro Sánchez y además sabe que Pedro Sánchez se lo va a dar porque si no, no sigue en la Moncloa. Eso por un lado. En el tema económico, el problema de Cataluña no es de financiación. Cataluña no está infrafinanciada. Infrafinanciada puede estar la Comunidad Valenciana o puede estar Extremadura o Andalucía.
pero Cataluña no. El problema de Cataluña no es de financiación, es de mala gestión. Exacto. Es mala gestión. Se está desviando el dinero hacia fines políticos y no hacia los servicios sociales que necesita la población. Raúl. Sí, a ver, aquí Junts lógicamente está mirando un poco más allá. Aparte de que tiene cogido al gobierno para poder en un momento dado apoyar los presupuestos generales del Estado, lo que busca es que el Estado en este caso pague las inversiones en Cataluña, todo lo que tiene que ver con la red ferroviaria, para luego, lógicamente, aprovecharse del posible traspaso de cercanías que pueda haber por parte del gobierno central a Cataluña, ¿no? Eso por un lado. Y luego estaba viendo las cifras también que, según dio Óscar Puente, el año pasado se invirtieron en Cataluña, el Ministerio de Transportes invirtió 940 millones de euros en Cataluña, es decir, fue la primera comunidad española donde más se invirtió por delante de Andalucía. Es decir, ¿pero qué pasa? Que los independentistas siempre van a pedir más. Es decir, ellos nunca es suficiente, son insaciables, entonces para ellos se consideran el ombligo del mundo y teniendo en cuenta la debilidad del gobierno que tenemos en estos momentos, Pedro Sánchez le va a dar lo que les pida. Bueno, estoy ya fuera de tiempo, así que a modo de titular os voy a pedir buena noticia económica de la semana. Titular, Tripper. Bueno, yo diría que la buena noticia sería la rebaja del Euribor, ¿no? Rebaja del Euribor, que para una hipoteca media en España va a suponer una rebaja de unos 83 euros mensuales, es unos 1.000 euros al año, no está nada mal. Hombre, no está nada mal. Antonio, titular. Yo me quedo con los datos que estaba sacando de Mercadona. Me ha parecido interesante ver cómo, a pesar de la situación que había, han seguido creciendo, con lo cual la innovación, si se va aplicando, siguen creciendo de una forma tremenda. Sí, lo sé, te pregunto antes si hablamos de esta campaña de marketing que se ha montado por las redes sociales esa sí que es semana. Esa sí que es buena. Si me dejas, Susana, dos muy rápidas. Una, la inflación, que ha bajado al 2,2% en el mes de agosto, teniendo en cuenta que venía al 2,8%, creo que es una buena noticia. Y la segunda, que Renault Valladolid va a crear 500 empleos nuevos en la factoría que tienen en Renault Valladolid, en la factoría de montaje. Creo que es importante, teniendo en cuenta que Valladolid pues pertenece a la España vaciada, como quien dice, de Castilla y León, y yo creo que es una noticia muy importante para asentar, en este caso, empleo. Muy bien, pues José María Tripper, Raúl Sánchez, Antonio Morales, os veo en forma. Muchísimas gracias y nada, pues feliz septiembre. Un abrazo fuerte. A por el lunes. Feliz semana. Muchas gracias. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Bancofar, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. Las vacaciones son maravillosas. Pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses: ¡ay, qué a gusto se está en casa! Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se espera una situación meteorológica compleja en la península debido a la superposición de dos vaguadas atlánticas en el noreste, lo que podría dar lugar a la formación de una dana. Eso traerá consigo abundante nubosidad, especialmente media y alta, y desarrollo de nubosidad de evolución diurna. Durante las primeras horas del día se prevén chubascos y tormentas dispersas, especialmente en el centro y norte de la península, que podrían ser localmente fuertes en el área del centro y en el interior nordeste, aunque se espera que estas vayan cesando de sur a norte a medida que avance el día. Por la tarde, la probabilidad de chubascos acompañados de tormentas se incrementa en el interior de las mitades norte y este, con especial intensidad en el centro e interiores noreste y nordeste, donde podrían ser localmente fuertes. En el área cantábrica se prevén cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles, mientras que en Baleares se espera nubosidad media y alta sin precipitaciones.
Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. 6 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, preapertura. ¿Cómo viene el mercado español, Manuel? Buenos días de nuevo, Susana. Pues viene con avances en torno al 0,3%. Un IBEX 35 que, recordemos, este viernes va a comenzar la sesión desde los 11.358 puntos. Ayer cerraba en positivo, un 0,23%, en otra sesión en la que las bolsas recibieron señales positivas de Wall Street con ese dato de PIB y las cifras de inflación en España y Alemania. Recordemos, última sesión de un convulso mes de agosto que aún así va a dejar ganancias para el selectivo del 2,65%, un mes en el que se ponía en duda, recuerden, esa tardanza de la FED para cambio de ciclo monetario y se descontaba una recesión en Estados Unidos. Hoy la atención precisamente se centra allí con ese índice PCE deflactor, que es la referencia de inflación que más en cuenta tiene la Reserva Federal para influir en sus perspectivas de recortes de tipos de interés. No se esperan cambios frente al mes anterior, es decir, que se mantenga en el 2,5%. Y por lo demás, aquí en España, atentos, ahora a las 9 de la mañana, el Instituto Nacional de Estadística publica las ventas minoristas y la balanza por cuenta corriente. También vamos a conocer el dato de inflación de la zona euro y el dato de paro en la misma región, además de Italia y Alemania. En el plano corporativo hay que estar muy vigilantes con Magyar Wagon, que ha retirado la OPA sobre la compañía Talgo. Miramos a Europa, ¿viene el mercado cómo? Viene mixto, pero los movimientos son estrechos. La caída para el futuro del DAX y del Eurostock del 0,13%. En Londres vemos avance para el futuro del 0,09%. Y en París, muy plano, arriba un 0,02%. El CAC 40. Hoy el protagonismo es para los datos macroeconómicos. Tenemos ya dato de IPC en Francia. En términos interanuales, en el mes de agosto, la inflación se sitúa en el 1,9%. Baja 4 décimas desde el mes anterior. Desde el dato anterior, y es una décima superior a lo esperado. El dato armonizado, 2,2%. También tenemos PIB en nuestro país vecino. La economía francesa crecía en el segundo trimestre un punto porcentual. Es una décima por debajo de lo que se esperaba. Y en cuanto a las compañías, pues nos vamos a fijar, tenemos poca cosa, pero nos vamos a fijar en la británica Aviva, porque una agencia tributaria india ha descubierto que ha realizado un fraude. Iván San Félix es gestor de renta variable de Renta 4 Banco. Iván, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Y hoy del mercado qué esperas? ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que la apertura va a ser bastante plana y todo pues lo guiamos a ver qué sucede esta tarde con los datos de inflación del sector del consumo privado en Estados Unidos, porque los datos de inflación de la eurozona que salen a las 11, pues ya descontamos que vayan a ser muy buenos después de que los datos de España y Alemania publicados ayer mejoraran las previsiones y de que, como acabáis de comentar, pues en Francia también el IPC pues ya en términos interanuales se sitúa por debajo del 2%, ¿no? Con lo cual no creemos que vaya a haber sorpresas en Europa y todo pendiente de los datos de Estados Unidos. Si el dato de esta tarde en Estados Unidos es bueno, ¿la Reserva Federal bajará 50 puntos básicos en septiembre? Bueno, a ver, el mercado está a favor de una bajada de 25 puntos básicos, ¿no? No se puede descartar 50, pero bueno, creemos que bueno, si es un poco mejor de lo esperado. Nosotros creemos que seguirá siendo un poco más prudente, ¿no? y bajar 25. Hay que tener en cuenta que ahora en Estados Unidos el foco está pasando más a los datos de empleo, ¿no? que se publican el viernes que viene. Estupendo. Entonces, Iván, lo dejo que tengo poco tiempo. Iván San Félix, gestor